la evangelización basada naturalmente en el Evangelio. Y bien decía Michael ahora que es una obligación o un deber de todo creyente la evangelización. Es cierto que Dios ha dado ciertas capacidades a algunas personas que hacen que la evangelización pareciese más sencilla o más fácil. Pero el hecho es que en muchos hombres Dios ha puesto esa capacidad especial de evangelizar, pero evangelizar basado en el mensaje del Evangelio. Parecería que fuera lógico, ¿verdad? Evangelizar basado en el mensaje del Evangelio, pero no siempre es así de cierto o de lógico, porque muchas veces el mensaje se desvía. Si nosotros vamos a la Escritura, el mensaje del Evangelio es claro y produce uno de dos resultados en la vida de los que escuchan. Por una parte puede ser maravillosamente iluminador, salvador por el poder del Espíritu Santo, y las personas pueden correr a los pies de Cristo y nos gozamos en eso. Pero puede ser también muy endurecedor, llamémosle así. Agustín de Hipona decía que el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Y quiero pedirles que hoy abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, la primera parte. Hechos, capítulo 17, desde el 1 hasta el 10, primera parte. Dice, voy a leer en Reina Valera. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pueden sentarse. El texto que acabamos de leer se divide básicamente en 3 secciones. La primera, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nos habla del Evangelio, nos describe qué es el Evangelio. En segundo lugar, en el versículo 4 vamos a encontrar el resultado del Evangelio en los escogidos, en los que creen. Mientras que desde el versículo 5 hasta el versículo 8 nos vamos a encontrar el resultado del Evangelio en los incrédulos. Y finalmente hay un apéndice entre el versículo 9 y la parte inicial del versículo 10a. La exposición de hoy no va a ser en orden. Inicialmente voy a exponer los 3 primeros versículos, luego voy a saltar del 5 hasta el 8 para hablar de los aspectos negativos, y luego sí me voy a ocupar del versículo 4 propiamente dicho. Teniendo esto en mente, entonces
podemos iniciar con la primera parte del capítulo, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Si usted se da cuenta, en el primer versículo dice que pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pues bien, esta situación se da en el segundo viaje misionero de Pablo. Si ustedes lo recuerdan, Pablo tuvo un gran desacuerdo con Bernabé a causa de Juan Marcos. Pablo no quería llevar a Juan Marcos, Bernabé sí quería llevar a Juan Marcos, y termina Pablo tomando a Silas e iniciando este segundo viaje misionero. Segundo, llama la atención también que en medio de este segundo viaje misionero, ellos deseaban, atravesaron Frigia y pensaban llegar a Galacia, y el Espíritu Santo les dijo no. Posteriormente intentan partir hacia Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permite, hasta que finalmente tienen una visión de un varón macedonio y ellos dan por sentado que tienen que ir hacia la provincia de Macedonia. Y en medio de todo esto podemos entender que lo que estaban haciendo estos hombres era la voluntad de Dios, predicando justo donde Dios quería que ellos predicaran. Eso es bien interesante, pero eso no los, de alguna manera, no los salvó del dolor, porque fueron encarcelados en Filipos, fueron azotados, pasaron muchísimas dificultades y seguirían pasando dificultades. Pero ahora bien, llegan a Tesalónica. Tesalónica era la capital de una de los cuatro sectores en que se había dividido Macedonia, y cuando llegan a Tesalónica, Pablo, al predicar el evangelio como tal, lo primero que hace es dirigirse a los judíos. Y podríamos decir, bueno, ese era el patrón común en la predicación de Pablo, que siempre llegaba a las sinagogas. Pero hay algo que podemos entender en el fondo de esto cuando lo relacionamos con el evangelio, y era la preocupación de este hombre por los suyos, por su nación. Y es que el evangelio, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a proclamar el evangelio, ¿sabe por dónde debemos empezar? Por los nuestros, por los que amamos, por los que están cerca, por aquellos ante los cuales damos testimonio vivo de que Cristo nos ha redimido. Pablo ya había dicho alguna vez: quisiera yo ser anatema, desaprobado, apartado, pero que todo mi pueblo conozca al Señor. Y aquí, ¿qué estábamos viendo? Pablo tenía una preocupación genuina por los suyos. Pero no solo eran los suyos porque eran judíos. Seguramente allí había muchas personas cercanas a Pablo. Y si usted recuerda también, en este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos vamos a encontrar con que cuando el Señor le dice a los discípulos que le van a ser testigos, empieza por lo local, ¿verdad? Me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. A veces pensamos en las misiones, pero no vemos que nuestra primera misión es con ese vecino que está allí o que está enfrente, que necesita escuchar la voz de Dios. Con esa persona que es un compañero de trabajo o de estudio, que necesita escuchar la voz de Dios porque su alma está en oscuridad. Y solamente la palabra de Dios puede despertar. Ahora, en el versículo 2 precisamente dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. No significa que su estadía en Tesalónica únicamente duró 3 días de reposo, que en este caso era el sábado. No, fue el tiempo que le dejaron predicar la palabra mientras se armaba el alboroto en Tesalónica, debido al mensaje del evangelio que Pablo estaba llevando. Pero llama la atención de que predicara durante 3 días de reposo y luego siguió predicando en otro momento. Y aquí creo que hay una segunda enseñanza para nuestra vida en lo que se refiere al evangelio, y es
que el Evangelio, para proclamarlo, necesita dedicación. Requiere dedicación. No es simplemente compartir con alguien en la calle y decirle arrepiéntete de tus pecados porque vas para el infierno si no lo haces. Creo que eso no es suficiente. Miren, así como usted tuvo inquietudes antes de que el Señor lo trajese por su gracia a sus pies, las demás personas tienen inquietudes genuinas, inquietudes verdaderas. Sus almas se están preguntando, ¿qué será de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo una vez ya no esté entre los vivientes? ¿A dónde voy? Hay que dar ese tipo de respuestas. Muchos están haciendo obras para tratar de salvarse. ¿Qué hay que presentar? El Evangelio. Pero presentar el Evangelio requiere tiempo y dedicación. La Biblia le llama a esta forma de evangelización discipulado. No se pueden separar las dos. El discipulado es la forma mediante la cual nosotros evangelizamos a los demás. Y eso, mis amados, para muchos requiere más de 3 días de discusión. Hay muchos que preguntan y preguntan y preguntan y vuelven y preguntan, y uno dice, ¿otra vez me va a preguntar lo mismo? Sí, otra vez te va a preguntar lo mismo porque no entiende. ¿Y para qué estás tú? Para aclararle las dudas, para orar con él, para sostenerlo, para sustentarlo, para decirle que aun cuando tiene pecado, su esperanza está en Cristo. Pero necesitamos dedicación. Aquí dice que se dedicó. ¿Y cómo se dedicó con ellos? Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Esta es la forma, el cómo. Pablo declaró, y esa palabra en griego es bien interesante, porque tiene que ver con toda la frase completa, declarando y exponiendo, tiene que ver con una manera lógica de presentar un argumento convincente. Lo que voy a decir ahora puede sonar un poco raro, pero es cierto. Nosotros los reformados a veces somos bastante simplistas. No, esa es la obra del Espíritu. Sí, eso lo hace el Espíritu, sí. Pero ¿qué nos manda hacer el Señor? A ser diligentes, a ser estudiosos y sobre todo a encontrar la mejor manera de presentar el Evangelio. No le vamos a presentar de la misma manera, aunque es el mismo mensaje, el Evangelio a un intelectual que a un niño de 12 años. Necesitamos declararle y exponer, ¿pero qué? Las Escrituras. Y esto sí que es, pero bastante diciente, porque piense en esto por un momento. La Biblia nos dice que Pablo usó las Escrituras. ¿Cuál es? El Antiguo Testamento. Pablo no usó la experiencia de los demás apóstoles. Él no dijo, ¿saben qué? Yo soy amigo de Pedro. Y Pedro fue uno de los 12. Y Pedro me dio la mano y él no basó su mensaje en la experiencia de Pedro, que era válido porque Pedro era un apóstol. Pero mejor aún, Pablo no basó su mensaje en su propia experiencia, que era totalmente válida. Pablo ha podido decir, yo vi al Señor, camino a Damasco, me apareció una luz y el Señor mismo me habló, yo caí en la tierra y le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y dramatizó su testimonio. No, él no hizo eso. ¿Qué hizo Pablo? Declaró y expuso por medio de las Escrituras. ¿Qué expuso? El Evangelio. Y este es todo el quiz de nuestro primer punto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué fue lo que expuso Pablo? Aquí está claramente definido el Evangelio. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese es el Evangelio, así de simple. ¿Qué proclamamos cuando hablamos de Cristo? Que es necesario, que era necesario que el Hijo de Dios muriera en una cruz. Yo recuerdo, y perdonen que traiga un ejemplo familiar, mi hijo es bastante
racionalista. Y él me dice: papá, yo sé que es lógico el Evangelio, porque al compararlo con otras religiones, es obvio que el cristianismo es superior. Y me acuerdo que me ha tocado regañarlo y decirle: eso no es suficiente si no lo crees en el corazón, porque él tiene muchas dudas o muchos problemas con el tema de la necesidad de la muerte de Cristo. Pero creo que hay un punto fundamental para hablarle a cualquier persona que tenga esas dudas sobre la muerte de Cristo y su importancia para nuestra salvación. ¿Y cuál es eso? Que la Biblia dice que es necesario que el Cristo padeciese. Porque muchas personas dicen: bueno, pero si Cristo es tan poderoso, si Dios es tan poderoso, ¿por qué simplemente no nos perdonó y evitó todo el dolor de la cruz? Sí, eso es simple, porque fue el método establecido por Dios desde la eternidad y es el método que más gloria le da a Él. Pero tenemos entonces que explicar con base en eso que era necesario que el Cristo padeciese, pero no solo que muriera en la cruz del Calvario, sino que resucitase de los muertos y que Jesús es el Cristo. Sobre esa base descansa todo el Evangelio. Eso es el Evangelio. Pero el Evangelio solamente tiene uno de dos resultados posibles, ¿verdad? Había dicho que voy a saltar el versículo 4 para tomarlo de último. A partir del versículo 5 vamos a encontrar cómo el Evangelio, cuál es el resultado que tienen los incrédulos. Mire cómo dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren esta parte. Uno de los resultados del Evangelio en los incrédulos, porque dice los que no creían, son los celos. ¿Celos de qué? Pensemos que los que estaban allí eran principales de la sinagoga en Tesalónica. Principales de la sinagoga en Tesalónica, ancianos. Y estos hombres estaban celosos ante el éxito de la predicación del Evangelio en sus propias sinagogas. Estos hombres salían a contrarrestar los argumentos utilizados por Pablo a favor del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, cuando presentaba el Evangelio. Y estos hombres tenían un celo. La palabra en griego es igual pero con Z, celos, y significa una especie de envidia por el éxito de otra persona, una envidia muy fuerte, una envidia que lo podía llevar a tomar las peores decisiones, y de hecho era lo que estaban haciendo. Ellos sintieron celo y fíjense lo que están haciendo: se unen ¿con quiénes? Con hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba. Probablemente los encontraron ahí en el ágora, es decir, la plaza del mercado. Hombres que se sentaban a hablar de cualquier cosa sin oficio, hombres imprudentes, malvados. Es como si, esto es un contrasentido absoluto, los religiosos tomaron a los más perversos para ir en contra del Evangelio de Cristo. Fue exactamente lo que hicieron cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Los fariseos se unieron con los saduceos, que no tenían mucho en común, con los herodianos también, y condenaron al Señor. Y esto es lo que estaban haciendo los hombres malos, los hombres perversos. Y dice que juntaron una turba, y peor, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Cometieron cualquier cantidad de delitos. Primero alborotaron la ciudad, lo cual estaba prohibido en razón del Evangelio.
Y yo quiero que piense esto en un momento. Piense que estos judíos nunca alborotaron la ciudad por las cosas que estaban ocurriendo en el resto. Gracias, Señor. Acabas de salvar una vida. Alborotaron la ciudad, pero lo alborotan a causa del Evangelio. Y no alborotaron jamás por todo lo que estaba pasando en el resto del mundo romano. Si usted se da cuenta y sigue leyendo, en Atenas había idolatría y desde la sinagoga jamás se pronunciaron. En este mismo capítulo 17, Pablo llega a Atenas y se encuentra con un decorado terrible de idolatría. Dice que a Pablo le hervía la sangre al ver cómo la ciudad estaba contaminada por la idolatría, pero desde la sinagoga jamás, incluso históricamente, no hay pronunciamientos en contra de la idolatría. Y más adelante en Corinto habían sacado a los judíos, probablemente por un decreto de Juliano, las leyes Majestic, en donde prácticamente se consideraba al judío como un ciudadano de segunda clase, pero los judíos jamás se pronunciaron a pesar de que hacían parte de esa sociedad. Y más adelante en Éfeso se levantaría un gran alboroto defendiendo todo el pueblo la casa de Diana de los efesios. En fin, y los judíos tampoco se pronunciaban contra la idolatría en Éfeso. Pero ahora se pronunciaban y de manera visible, con una turba, en contra del Evangelio del Señor Jesucristo. Mis amados, es el resultado claro que se produce en el corazón del impío que no cree el Evangelio. El corazón se endurece, el corazón se aparta y el corazón lo único que desea es el mal de quien proclama el Evangelio de la salvación. Es más, en el versículo 7 dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Miren, estos hombres procuraban la muerte de los que habían recibido el Evangelio. Eso nos deja clara, nos pone a pensar con toda claridad de que cuando el Evangelio no es recibido se torna problema, o hay problemas graves y se van a levantar contra nosotros. Pero por eso debemos dejar de predicar en ninguna manera. Dios nos ha llamado a proclamar el Evangelio. ¿A causa de quiénes? De los que creen. Y es lo que dice el versículo 4. Y es donde vamos a ver el tercer resultado, o el segundo resultado, el resultado glorioso del Evangelio en los que creen. Versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron, algunos de ellos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres no pocas. Este versículo es tan rico en verdades de lo que produce el Evangelio en un corazón regenerado, que nosotros solamente le podemos dar la gloria a Dios por lo que Dios hace en la vida de aquellos que reciben de buena gana el Evangelio. Miren, en primer lugar, algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes? Aquellos que habían sido destinados a creer por Dios mismo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Dejaron toda aquella religiosidad fanática que se gozaba en hacer el mal, que se gozaba en las obras y en su propia justicia, y se juntaron con los que habían rechazado los gobernantes de la sinagoga, con Pablo y con Silas. Pero es más interesante aún que se juntasen con griegos y mujeres. Se juntaron con griegos y mujeres.
Para el judío era una abominación cualquiera de las dos cosas. Incluso el judío común tenía un dicho, decía, gracias Dios porque no me hiciste mujer ni gentil. Pero también tenía otro dicho que decía, los goyim, los gentiles, son la paja que aviva el fuego del infierno. Mientras que otros tantos decían, miren, hermanos, por favor no hablen tanto con sus mujeres porque se vuelven brutos. Estos hombres habían llegado al colmo de la radicalización de su posición. No podían ver gentiles, no podían ver mujeres. Pero aquí vemos varios de los efectos del Evangelio. ¿Qué produce el Evangelio cuando regenera el corazón por el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué produce el Evangelio cuando las personas entienden que Cristo murió por sus pecados, que resucitó y que intercede por ellos? Produce paz y produce unidad. Produce unidad. ¿Qué unidad que estamos viendo aquí? Entre judíos y gentiles, de los dos pueblos hizo uno. Unidad entre judíos y gentiles, pero también hay una unidad en cuanto a salvación. No hay varón ni hembra en cuanto a salvación. No hay distinción entre una u otra cosa. En cuanto a salvación, tenemos diferencias biológicas, psicológicas, de todo tipo. Pero en cuanto a salvación, el mismo Cristo que murió por los varones, murió por las mujeres. El mismo que escogió varones, escogió mujeres. Y aquí entonces estamos viendo paz, estamos viendo unidad, pero también podemos decir que aquí claramente hay compasión, amor, gozo. Hay una gran cantidad de elementos como consecuencia del Evangelio que nosotros solamente podemos decir gloria a Dios por lo que Dios hace. Y creo que aquí es necesario una aplicación anticipada. Y es la pregunta, ¿qué ha producido el Evangelio hoy en nuestras congregaciones locales? ¿Ha producido esto paz, unidad en Cristo? ¿Ha producido amor? ¿Ha producido gozo? ¿Ha producido este efecto tan maravilloso en nuestras vidas? ¿Podemos hoy en día alabar juntamente con el resto del pueblo al Cristo que nos salvó? Yo creo que sí, que Dios ha producido eso en nuestras vidas y en eso nos alegramos. Pero aquí viene un apéndice del sermón que quiero también describir. A partir del versículo 9 y hasta el 10a, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y tiene que ver con las acciones de los corazones piadosos regenerados por el Evangelio. ¿Qué tipo de acciones? Acciones compasivas, acciones de salvación, acciones de preservación de la vida. Miren, obtienen fianza para Jasón y para los demás, los sueltan, y estos hombres ¿qué hacen? Buscan inmediatamente a los hermanos y los sacan de manera oculta y los envían hacia otro lugar. Probablemente la fianza que obtuvo Jasón y los demás, había una condición de que Pablo y los otros no podían volver a Tesalónica. No podían volver, porque en caso de que ellos volvieran, Jasón sería llevado ante las autoridades y probablemente puesto preso por mucho tiempo. Y en toda la Escritura nosotros vemos que en realidad Pablo no regresó más a Tesalónica, respetando eso para proteger a su hermano. Pero a pesar de su propia seguridad y de su propia libertad, lo que vemos es que a los hermanos guardaron a Pablo y a Silas. Los guardaron, los protegieron, los cuidaron. ¿Para qué? Para dar testimonio de la obra de Cristo. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto primero lo que es el Evangelio.
Segundo, vimos los resultados del Evangelio, que fueron dos puntos diferentes. ¿Qué produce el Evangelio en los no creyentes? ¿Y qué produce el Evangelio en los creyentes? Y vimos un apéndice sobre las obras piadosas de los creyentes que han sido regenerados por el poder del Evangelio y del Espíritu. Dos reflexiones finales. Para los no creyentes, amigo, si estás endurecido, si tu corazón está endurecido frente al Evangelio, es tiempo de suplicarle a Cristo que abra tu corazón. Esos celos, esa rabia que sientes hacia el Evangelio, es tiempo de preguntarte por qué sientes tanto odio frente al Evangelio y por qué toleras tanto las prácticas que el mundo hace. Es tiempo de correr a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete, porque el día es hoy. Amén. Para los creyentes, mis amados hermanos, creo que nosotros hoy, más que nunca, estamos llamados a disfrutar de todas estas bendiciones del Evangelio en nuestra vida. La paz que es por la justificación, la unidad que es por el Evangelio, el gozo, la compasión y sin duda alguna el amor de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos ha llamado a esto y nos ha dado estas bendiciones, disfrutémoslas como cuerpo, juntos, unidos siempre alrededor de la persona de nuestro gran Salvador y Señor, Jesucristo. Amén. Señor, te damos las gracias en este tiempo. A ti sea la gloria, la honra y la